días. Señor, te damos gracias, Dios mío, muchas gracias por este día, este tiempo. Señor, por estar aquí. Es un privilegio poder alabarte, Señor, estar con libertad, saber escoger lo mejor, que es estar cerca de ti, buscar tu presencia, que escuchar tu palabra. Señor, tu mensaje, Señor, queremos escucharlo, queremos, Dios mío, que penetre en nuestro interior, en nuestro corazón. Señor, como esa semilla que germina en nuestro corazón. Por eso, Señor, prepara la tierra, prepara nuestras vidas. Llénanos de fe, Señor, sobre todo, Señor, para poder aceptarla, recibirla. Y llévate lo que estorba, Dios mío. Llévate, Señor, toda incredulidad. Señor, llévate todo mal pensamiento, Señor, y que solamente podamos escucharte a ti, Señor, Dios mío. Trae renuevo, trae limpieza a nuestras vidas y úngenos con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, qué bueno escuchar la alabanza y sobre todo alabanzas que son de toda la vida, ¿no? Como yo digo, bueno, toda la vida mía. Hay alabanzas muy antiguas y es un gozo poder renovarse con la alabanza. También limpiarse. A mí el Señor me hablaba hoy de estar limpios, estar puros, de buscar la santidad del Señor. Amén. Sin esa santidad no podemos ver a Dios y creo que también el Señor viene a limpiar nuestras vidas, ¿no? Y a, como dice, despojarnos del viejo hombre y vestirnos con la vestidura del nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Ser renovados, ser limpios. En Eclesiastés, capítulo 8, me hablaba el Señor. Capítulo 9, versículo 8. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Ese blanco significa pureza, limpieza, ¿no? Significa estar pues purificados por la palabra, por la sangre del Señor. El Señor miraba mucho la limpieza de su pueblo. Buscaba un pueblo limpio, un pueblo que le agradara en santidad, que le buscara. Haciendo un estudio sobre ello, hace poco leía un libro sobre un judío en los tiempos principio de la Inquisición, principio de la expulsión de los sefardíes de España y sobre todo también de Europa, pero sobre todo de España, sobre la religión católica, que o te convertías o caías en el fuego de la Inquisición y este joven judío se intentó escaparse y logró escaparse, camuflarse. Pero me llamó la atención una de las anécdotas que tenía, y es que él era judío y bueno, de una familia que cumplían los ritos judíos, el Shabbat, y la limpieza en ellos era muy común. Y me llamaba la atención porque en aquellos tiempos la limpieza, la higiene, la blancura, las ropas limpias, no nuevas, porque quizás ahora sí podemos tener el privilegio no todos, de cambiarse de ropa y ponerse ropa nueva, pero sí la ropa limpia e higiénicos. Y detestaban a los judíos por su limpieza exterior. Dice que los jueves antes de venir el Shabbat en el viernes, pues se lavaban, se duchaban como podían en los ríos y lavaban sus ropas mugrientas de trabajar en el campo, de estar lleno de polvo, las limpiaban, las lavaban. Y ahí detestaban quién era judío. Él no podía dejar de hacer ello. Él se sentía incómodo el romper ese pacto, ¿no? De su familia, de costumbres, pero también el pacto de la palabra de Dios, ¿no? De estar limpio. Y a muchos eran cogidos por esa suciedad. No lo sé los tiempos que vivimos, pero los tiempos se repiten. Vivimos tiempos en España y en Europa donde la contaminación es suciedad. Lo que es contaminoso es sucio, es antihigiénico. Yo no sé los tiempos sí sé los tiempos que vivimos, pero sí veo que hay un auge, no por ello, no por la dejadez, por la falta de esa limpieza, ¿no? Y de esa pureza que debe de haber. Hablo del exterior, pero cuanto más del interior, ¿no? Como dice la palabra de Dios. El interior que tiene que ser limpio, purificados nuestros corazones limpios. ¿Y cómo limpiamos nuestras vidas? Hoy escuchaba a Salva y decía, qué coincidencia, ¿no? Un versículo que voy a compartir ahora, también lo ha compartido él. Digo, estamos en el mismo sentir, ¿no? Y la limpieza que dice la palabra de Dios: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, sean blancos tus vestidos.
En estos tiempos no seamos como los judíos, no seamos, pero muchos de ellos no se lavaban, dejaban sus ropas sucias, sus vestidos no eran blancos, sino eran oscuros de la suciedad, de la contaminación. Y yo creo que la Iglesia tiene que ser santa, santificada. Y hemos compartido aquí mucho de ello. Algo que últimamente no se comparte bastante: la santidad, la pureza, la limpieza, el apartarnos de lo que nos pueda contaminar. Y si algo nos puede contaminar es el mundo. Lo que más nos puede contaminar es el pecado. El pecado es el que trae esa mancha que puede brotar y que puede nacer en nuestra vida, y la peor mancha que hay es el pecado. Amén. Me hablaba mucho la palabra de Dios de la limpieza, de ser limpio, de lavarnos. Claro que nos manchamos del polvo del camino, pero tenemos que ir a los pies del Señor y limpiarnos, ¿no? ¿Con qué se limpiará el joven de su camino? Pues con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar viva en nosotros, no solamente leída, sino ejecutada, ¿no? Y creo que en estos tiempos que vivimos de mucha palabra, de mucha lectura, de tener cerca el mensaje, pero falta ponerlo por obra. Y la principal obra es guardarse, ¿no?, de este mundo. Amén. Como dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha, como dice, la pura y sin mácula, es visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones y guardarnos, ¿no?, sin mancha de este mundo. Estar guardados. La Iglesia tiene que estar guardada, tiene que estar protegida en la limpieza de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que descubrirnos, no tienen que vernos, como dice en todo tiempo. Tenemos que descubrir la blancura, digo la blancura como un ejemplo, ¿no? En estos tiempos tenemos que dar luz más que nunca. Y creo que en estos tiempos no es difícil ser luz en medio de estos tiempos tan oscuros, tan contaminosos. Ayer estuve en una pueblo, ciudad, haciendo unas campañas y vi oscuridad. No es en ese lugar, pero sí vi oscuridad en España. Las lámparas se están apagando, las lámparas no dan luz. Los mensajeros, los hombres, las mujeres que tienen que ser lámparas del Señor, tienen que ser vasijas que den de beber, que den de comer, que sean luz entre las naciones, parece que no se ven, que no se notan. El pueblo de Dios pasa por el mundo y no se distingue. Estos judíos se distinguían por su limpieza. A ellos los detestaban. Y yo no sé si nos escondemos o tenemos miedo, nos da vergüenza de ponernos esas vestiduras de Cristo. Amén. El Señor nos dio ese albedrío de poder ir como vamos, vestidos cada uno de una forma. Y los domingos es un día donde venimos con nuestras mejores galas, porque nos presentamos delante de Dios. Pero esas mejores galas tenemos que llevarlas todos los días. Y a veces nos hacemos más nosotros a ellos que ellos a nosotros. Amén. Pablo visitaba a los griegos, corintios y tal, y participaba de sus costumbres, convivía con ellos, pero no pecaba, no tropezaba, no caía en ello. Él se metía dentro de ello para ser un foco de luz, ser una lámpara de luz, para poder evangelizar, para poder el mensaje. El otro día estaba yo leyendo un libro sobre Pablo, y uno de los lugares principales que fueron para Cristo fue, ¿cómo se llama?, Antioquía. Antioquía era la capital de Fenicia. Los fenicios era el lugar más digo corrompido, el lugar más, bueno, más del mundo, donde ahí estaban pues todos los placeres, ahí estaban todas las mercaderías, estaba todo lo natural, todo lo carnal, se puede decir. Era el principal capital de Fenicia, ¿no? Y muchas culturas, pero Antioquía fue para Cristo. Allí se empezaron las primeras iglesias, porque estaban llenos del Señor, estaban con el fuego, eran lámparas, eran antorchas, eran testimonio. Amén. Y el mundo parece que es mayor que nosotros, y eso a veces nos avergüenza. Cogemos sus costumbres, cogemos sus vestiduras, vamos a decirlo exteriormente. Yo muchas veces veo a personas y digo, hermano, no sé si estás agradando a Dios o estás agradando al mundo. No, es que lo que se lleva ahora, los pantalones rotos, rajados. ¿Sabéis cuál es mi pensamiento sobre ello? No, el pantalón bajado, la camiseta, no, es que se lleva las mujeres con una forma de vestir. Hemos tenido que corregir aquí a muchas personas, sobre todo mujeres que vienen de una manera que no es correcta, que no es digna para venir a la iglesia. Amén.
nosotros exteriorizamos lo que hay también dentro de nuestro interior. Y nuestro interior es lo más importante, pero lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. De lo que hay dentro de nuestro interior, que es el Espíritu Santo, debe de brotar por nuestros poros. Amén. La luz no se puede esconder debajo de una mesa. La luz tiene que estar encima de la ciudad. Y tenemos que ser luz en todos los lugares donde estamos. Amén. Esa luz tiene que ser esas vestiduras blancas que son la presencia del Espíritu Santo, la esencia del Señor. Amén. Que no tiene pecado, que no tiene mancha, que si nos manchamos el Señor nos limpia. ¿Y qué es lo que nos limpia? Pues el Espíritu Santo es el que nos limpia. Estaba orando antes ahí, se me venía una experiencia que tuve hace unos años, bastantes años. Estaba yo trabajando, haciendo esta recogida de muebles en el ministerio y íbamos a la puerta de una casa y salió una mujer con mucho miedo y tenía una herida aquí muy grande. Estaba todo el rato así. Se había hecho la herida, la erosión de tanto frotarse en la frente, y tenía una herida que le sangraba, le caían gotas de sangre, y era todo esto. La casa estaba muy sucia, había muchos, animales, gatos, perros, y estaba todo como este síndrome de Diógenes, se puede decir, y ella al final, antes de salir, le tuve que preguntar a la señora, ¿qué le sucede? Y la mujer, abrió su corazón y me dijo, estoy en una religión, estoy en la religión mormona. Dice, y no me dejan avanzar más porque dicen que estoy manchada, que estoy sucia. Y me llamó tanto la atención que oramos por ella y quisimos traer por la libertad, que la libertad es Cristo, y decirle, mira, aunque estés manchada, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, si te acercas a Dios y confiesas a Dios por tu boca, Él los limpiará y emblanquecerá tus ropas, emblanquecerá tu corazón y no tendrás condenación. Estuvimos un rato con ella y no sé lo que pasó, pero estaba condenada. La suciedad, el mundo, la contaminación condena, trae enfermedad. Tenemos que ser limpios por la sangre de Cristo. Tenemos que buscar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios era sin mancha, no tenía ninguna tacha. Buscaban el Cordero que fuese inmaculado, que no tuviera ninguna fractura, que no tuviera ninguna mancha, para en la noche de la Pascua poder sacrificarlo. Y ese es Jesucristo. Jesús lo que vino a enseñarnos a este mundo fue la pureza, fue la santidad, fue vencer al mundo, fue vencer al pecado. Cristo venció al pecado y Él nos quiso dar esa gracia en nuestra vida, porque sin Él no podríamos, estaríamos manchados, estaríamos sucios, pero con Él tenemos la victoria. La victoria en Cristo es estar guardados sin mancha de este mundo. La mancha de este mundo es la que a veces nos trae el tropiezo, el pecado, el alejamiento. Dios no nos desecha, pero sí nos desecha realmente el ser pecadores, el amar el pecado sobre todo. Amén. Por eso el Señor me hablaba hoy, sobre todo en todo tiempo, y en el tiempo malo, más aún, que no se enfríe nuestro corazón, que no se enfríen las obras de Dios. Esas vestiduras, esa identificación del pueblo de Dios es un pueblo con compasión, con amor, es un pueblo que está dado al servicio, y por la maldad o por el crecimiento de la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriará, y el amor de Cristo no se puede enfriar en nosotros. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestra vida como ese fuego que quema toda hojarasca, que coma toda la suciedad, para que podamos dar luz en estos tiempos, en todo tiempo. Los tiempos del domingo venimos todos limpios, ¿a que sí? Se nos ve y venimos, y ¿a dónde vas? Pues va a la iglesia, míralo cómo va impoluto. Yo tenía una ropa que era solamente para el domingo cuando era pequeño, eran otros tiempos, mis padres no eran pobres, y esa ropa cuando acababa de salir de la iglesia me la tenía que quitar y guardarla para el domingo siguiente, ni se lavaba porque no se manchaba. Pero claro, como niños ya salías a jugar al fútbol, te caías, te rompías y la madre te daba, ¿cómo has manchado la ropa? Nosotros, nuestra ropa no es de domingo, es de todos los días. Amén. No salimos ahora y nos ponemos la gorra, nos ponemos el traje y ya soy del mundo. No, seguimos dando luz cada día donde estemos, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, en todo tiempo, nuestras vestiduras sean blancas. Amén. Blancas del Espíritu Santo. En Jeremías 2:21, la palabra que compartía el hermano antes esta mañana y me sorprendía. Decía, fíjate, ¿no? Justo la palabra que el Señor me daba a mí también. Dice, te planté como vid escogida,
simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña, ¿no? ¿Cómo te has desviado? ¿Cómo no eres mi vid? ¿Cómo no eres el pámpano que está injertado en la vid? Que es, como dice la palabra de Dios, que fuera de mí no hay vida. Que somos como pámpanos injertados en la vid, que no podemos estar fuera de ello. Y al final, ¿cómo te has vuelto sarmiento de vid extraña? Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. ¿Y con qué nos limpiaremos? Antes he dicho que con qué, dice el Salmo, creo que 119, con qué limpiará el joven de su camino, cómo se limpiará el joven de su mal camino, de su camino equivocado, y pues con la palabra de Dios. Buscamos formas de lavarnos, de justificarnos, escondemos la suciedad debajo de la alfombra, muchos nos ponemos ropa limpia, pero no nos hemos limpiado. Nos decía que los judíos los jueves se lavaban como podían. Este libro que yo leía, este judío buscaba riachuelos, arroyos limpios y en ellos se bañaba de noche para que nadie lo viera. Porque era hipócrita después ponerse una ropa limpia cuando está sucio por dentro. ¿Para qué vamos a ser así de hipócritas? Hay que estar limpios por dentro, hay que estar... ¿Y con qué nos vamos a limpiar? Con lejía y a montones de jabón sobre ti. A mí me hablaba de la religión, me hablaba de lo hipócrita, de lo falso, de lo vano, de lo que pensamos que es o que somos, y no es así. El Señor quiere que esa pureza, esa blancura, revestidos del nuevo hombre que nace en vosotros, es el nuevo hombre que nace de vuestro corazón. Oh Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, recto. Y esa es realmente, ¿no?, el nacimiento, la limpieza, la pureza, la luz, que no debe de brotar solamente de boca hacia afuera, sino de corazón hacia afuera, injertándonos en todo nuestro cuerpo con la sangre de Cristo, que es la que limpia, la que hace la transfusión de echar fuera toda la suciedad, para que no haya enfermedades en nuestra vida, no haya malos pensamientos y podamos tener esa vitalidad, ¿no?, que es de Cristo. Y a mí me hablaba, ¿no?, aunque te laves con lejía y aunque vengamos a la iglesia, pero si seguimos pecando, no vamos a hacer esas lámparas, no vamos a tener realmente. Y el Señor viene a que nos limpiemos, a que Él está para limpiarnos, Él está para venir a nuestra vida. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero a veces el pecado está incrustado también en la iglesia. Vimos tiempos donde yo con mi esposa esta semana decía, no vamos a leudar la masa, no vamos a caer en tibieza. La palabra de Dios es clara, es firme, es transparente, es una. No vamos a modificar ninguna tilde, porque los tiempos pasen. Los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Y la palabra de Dios tiene que ser la misma ayer y hoy, y por los siglos. Y la palabra que yo aprendí se la quiero dar a mi hijo, y quiero que mi hijo se la dé a su hijo, y los hijos a sus hijos. Y que vaya de generación en generación, pero no de generación en degeneración, leudándola, modificándola, transformándola, la nueva traducción, que ya son traducciones que insertan cosas que dices, no, la palabra es una, dice el Señor, Dios es uno y la palabra es una, y es palabra de Dios, y esa hay que cumplirla y no se puede modificar. No, pero es que los tiempos hablan de que no es necesario pues que nos casemos, o no es necesario que hagamos esto, no es necesario que hagamos aquello, que podamos fornicar, o no lo sé qué palabras decir, digo palabras fuertes, duras, pero son reales. Y una mancha, por pequeña que sea, en un vestido blanco se ve a lejos. No podemos tener una manchita. Pero esa limpieza, vuelvo a decir, lo que nos la da Dios. Y esa limpieza no tiene que ser ni con lejía, ni con lavadores, como dice, que yo hablo un poco, para mí, de la religión, ¿no?, de la letra, que mata, pero es el Espíritu, realmente el que trae la limpieza. El Espíritu Santo limpia, como hemos dicho. Aunque sea rojo como la grana, aunque seas un asesino. No sé si fue ayer o antes de ayer, hablaba con un hermano que estuvo en la cárcel y yo le conté también mi experiencia, pequeña pero una experiencia muy fuerte. Y le dije, el tiempo que yo estuve, conocí a un asesino que mató a su padre, porque su padre agredía a su madre, le golpeaba, la maltrataba, y él fumaba droga, y una de las veces le dijo, lo que tú le has hecho sufrir a tu madre, yo te lo voy a hacer sufrir ahora.
y le quiso cortar los brazos y las piernas. Pero como gritaba tanto, al final le cortó la cabeza, endemoniado completamente, y paseó por la cabeza por toda una costa, hasta que lo detuvieron. No sé si eran 30 y tantos años lo que le cayó de cárcel. Nosotros todas las tardes hacíamos un devocional. Detrás de una mampara siempre estaba él. Y cuando yo salía al patio, iba a pasear, siempre lo veía que se acercaba y quería justificarse. Pero yo creo que buscaba el perdón de pecados. Yo creo que buscaba la limpieza de Cristo. Porque el perdón de Dios es limpieza de Dios. Es quitar la contaminación, quitar esa condena que hay en tu vida. Imagínate, para el mundo es imperdonable, pero para Dios todo lo perdona. Para el mundo es incurable, no se puede limpiar, es algo que no puede, pero para Dios, Dios lo puede limpiar. Amén. Por lo tanto, no guardemos, no escondamos, no disfracemos, no pongamos remiendo sobre trapo nuevo. Pensemos que Dios lo puede hacer, que va a doler, que Dios, a quien ama, disciplina, corrige. Él mete su bisturí y corta, pero después trae el ungüento de su amor, de su presencia, de su misericordia. Y muchos guardamos, nos ponemos esas hojas de higuera que son como la lejía, que pensamos que nos va a limpiar, pero no nos va a limpiar. La mancha, si no la tratas, va a crecer, se va a multiplicar. Pero Dios quiere realmente traer transparencia, sinceridad, como dice su palabra. Amén. Para que no tengamos nada escondido, no delante de los hombres, sino delante de Él. Porque nosotros no queremos agradar a nadie, solamente queremos estar cerca de Dios. Amén. Con mancha no se puede estar cerca de Dios. Con pecado no podemos entrar. Pero sí, Dios está con su misericordia para que haya arrepentimiento en nuestra vida, haya una acción de decir: Señor, límpiame. Como he compartido tantas veces, ese leproso que dijo: si quieres, límpiame. Y Jesús le dijo: sí quiero, sé limpio. Amén. Por lo tanto, aunque te laves con lejía o un montón de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. La mancha del pecado solamente se limpia con la presencia de Dios, con el arrepentimiento, con la confesión. Aquel que no confiesa su pecado no prosperará. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar, tenemos que ponerlo en luz, ponerlo delante del altar para el que el Señor lo queme. Eche al fondo del mar todos nuestros pecados. No sea una atadura que nos tiene y no nos deja avanzar en el camino del Señor y llegar a la meta. Amén. Compartía con el hermano sobre el carácter. La disposición sí, pero el carácter. ¿Qué carácter tenía Pablo, Saulo de Tarso? Un carácter fuerte, un carácter violento, un carácter asesino, un carácter perseguidor. Sí, muchos talentos tenía. Podía ser arquitecto, profesor, lo que fuese, pero tenía un carácter. El Señor quiere cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón por completo. Amén. Gloria a Jesús. Y hablaba la palabra también de, como hemos leído aquí, ¿no? Hablaba de, y nunca falte la unción sobre tu cabeza, aleluya. Nunca falte la unción del Espíritu Santo, nunca falte ser ungido por el Señor. Cuando está la unción de Dios, se caen todas las cadenas, se pudren todos los yugos. Cuando la unción de Dios reside sobre el pueblo avanza en medio de las tinieblas. Si la unción no está con nosotros, si Dios no está con nosotros, no podremos avanzar. Y falta unción. Y el Señor quiere derramar esa unción sobre su pueblo. La unción es el aceite, que es la presencia de Dios, que antiguamente habla de unción, pues que, como dice la palabra en el Salmo 23, ¿no? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En aquellos tiempos se ungían a los escogidos, a los llamados. Se ungió a Saúl, se ungió a David, se ungieron a los reyes. Y cuando se ungieron, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. La unción es el aceite de la presencia de Dios. Esa unción que también nos trae limpieza, nos quita enfermedades, nos quita infecciones. Antiguamente se ungía la cabeza de las ovejas para que sus oídos no entraran esos parásitos. Y en nuestros oídos entran muchos parásitos en estos tiempos, mucha mentira, mucha contaminación que viene a debilitar nuestra fe, que viene a menguar nuestra fe, a menguar nuestra pureza, a decir que no pasa nada, que esto vale. Y el Señor quiere traer unción para que seamos, como dice, rotos todos los yugos y ser libres en el nombre del Señor.
Hermanos, si necesita la iglesia la unción de Cristo. Sin unción no se pueden derribar las murallas de Jericó. Sin unción no va a haber avance del poder de Dios. Podemos estar aquí cientos de días tocando la guitarra, alabando, predicando la palabra, pero si no es Dios en medio de nosotros, no va a haber manifestación, no va a haber obra, no va a haber poder. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera, porque un día es estar en la presencia de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, un segundo solamente, obra, se manifiesta. Hay liberaciones, hay transformaciones. Y tenemos que ser ungidos por el Señor, amén. Tenemos, como dice la palabra, y nunca falte el ungüento, nunca falte esa unción. Ese ungüento que a Jesús se derramó en forma de perfume. Dice que toda la casa fue llena del perfume de Dios. ¿Qué perfume damos? ¿Qué ungüento damos? ¿Dónde vamos? Coco Chanel, Massimo Dabuti, o la unción del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué olor da ese? ¿Qué olor es el olor? Yo sí lo reconozco. Yo conozco personas ungidas por el Señor. Yo conozco una alabanza ungida, no porque haya muchos instrumentos se toquen bien, sino porque está la manifestación de Dios a través de una persona que está también santificada. Aquel que está santificado es aquel que está ungido y da unción también. Porque la unción es el canal de bendición, de recibir del Señor, y es lo que tenemos que ser los discípulos, dadores de la bendición de Dios, de la unción de Dios. Hermanos, y yo no sé en estos tiempos, pero yo veo que no faltan vasijas. Y la palabra de Dios dice que en aquella mujer que era viuda con su familia, dice que se metieron y dijeron, traer vasijas y vamos a llenarlas de aceite. Cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite no se ha acabado aún. Porque hay muchas vasijas por llenar. Lo que falta es buscar una iglesia que esté ungida por el Señor, amén. La unción para mí es dejar que Dios obre a través de nosotros, dejar que se manifieste a través del Señor de nosotros, ser vasijas en sus manos, ser canales de bendición. Y muchas de las veces cuando viene esa gracia sobre nosotros, le damos más la gloria a los hombres, nos damos más la gloria a nosotros que dársela a Él. Y cuando nosotros nos damos la gloria, como que ponemos una compuerta donde deja de fluir esa bendición. Seamos mansos y humildes para que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros, para que dejemos que Dios obre a través de nosotros, porque somos instrumentos, somos vasijas en sus manos. Amén. Esas vasijas que, hoy me mandaba Ale un vídeo, no sé si la ha puesto, esas vasijas que lavan los pies del necesitado. ¿Qué vasija quieres ser tú o qué vasija quiero ser yo? Antiguamente esas vasijas estaban en las puertas de las casas. Cuando Jesús llama al fariseo y este fariseo le llama la atención a esta mujer, que le dice, ¿cómo esta mujer rompe un vaso de alabastro aquí y deja su mejor perfume sobre tus pies? Y Jesús le dijo, yo vine y no me lavaste los pies. Y ella cogió su mejor perfume, con el frasco de alabastro lo rompió y ungió mis pies y lavó o enjugó mis pies con sus cabellos. Un acto de humildad. Un acto de reconocer que si no es Dios con nosotros no avanzamos, que si no tenemos la gracia y el Espíritu Santo con nosotros, en vano estamos aquí. En vano confesamos el nombre de Dios si Dios no está con nosotros, si el poder de Dios no se manifiesta a través de nuestra vida. Amén. Ayer tuvimos una campaña y para mí una de mis luchas es, Señor, muévete en este lugar. Había una persona con problemas de alcohol ayer, los que estuvisteis y la visteis, fuimos a hablar muchos con ellos, y yo decía, Señor, dame la gracia para que este hombre se caiga de rodillas. Yo lo puedo coger y me lo puedo llevar, y lo puedo esconder para que no beba más, pero dame esa gracia, que pueda tocarlo y se pueda quebrantar. Solamente es el Señor. Solamente es Dios el que puede hacer esos milagros a través de ti. Amén. Que nunca falte el ungüento, Señor. Que nunca falte en la casa del Señor la presencia de Dios, porque si no, en vano estamos aquí. Honramos mucho el ministerio de Remar, porque para mí es un ministerio que yo vivo en él, sirvo en él, porque vi que era un instrumento de Dios, un instrumento de amor y de misericordia, de hermanos que sirven al 100 por 1, que se ha extendido por muchos países, pero Remar nos salva. Remar es casa de Dios porque hay 2 o más reunidos en su nombre que tienen temor de Dios. El día que se pierda eso, que Remar desaparezca, que no se convierta en una cruz roja, ni se convierta en un ejército de salvación asalariado. Y nosotros tenemos que luchar por ello.
para que seamos vasijas llenas de la unción del Espíritu Santo. Amén. No, es que si no, no vamos a tener los favores, los aplausos, no nos van a reconocer, nos van a perseguir, nos van a encarcelar, nos van a denunciar. Si todo eso es por causa del amor a Cristo, bienvenido sea. Heme aquí, aquí estoy. Amén. Dentro de todos sus defectos, pero no miremos al ministerio, no miremos al hombre, miremos a Dios en él. Porque si miramos al hombre tropezamos, porque siempre hay manchas, pero donde está el Espíritu Santo no hay manchas, no hay juzgamiento, no hay motivo. Caemos de rodillas delante de la presencia del Señor. Amén. En Lucas 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Tú puedes decirlo? He escuchado 1, 2, 3. Qué bueno que la iglesia diga amén. El Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué me tengo que esconder? Tengo que decirlo. Dios es conmigo. A veces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ha derramado su aceite, me ha escogido. Soy un llamado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Para qué está el Espíritu de Dios sobre ti? Para que no me falte trabajo, para que mi cuenta bancaria esté llena. Podré dar algunos diezmos y podré, servir, para que no tenga ninguna enfermedad, para que sea reconocido en este mundo, para que, no lo sé, ¿para qué? Isaías decía, cuando cogieron ese rollo, decía, como decía la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer la obra del Señor, para ser un discípulo de Cristo, para hacer la obra de mi Maestro. El Maestro fue vituperado, fue crucificado, pero sanó a muchos, fue luz en medio. Fue un ungido, fue un hombre con vestiduras nuevas, fue resplandeciente, hubo una transformación en su vida, fue transformado. ¿Por qué? Porque era Dios. Y eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? El otro día tuve una clase en el discipulado y le dije, espíritu de servicio. El Espíritu de Dios en nuestra vida es espíritu de servicio, espíritu de servir a Dios, espíritu de servir al prójimo, espíritu, como dice aquí la palabra de Dios, por cuanto está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para limpiar, para sanar a los quebrantados, para pregonar a los cautivos, para pregonar libertad a los cautivos, no para predicar a multitudes. Qué bueno que podamos pregonar a multitudes de cautivos, que sean desatadas sus ligaduras, sus cadenas, y puedan ser libres por la palabra de Dios, no a predicar palabra que no hace efecto. Amén. Para acabar en Job 11, gloria a Dios, te sale el indio y no nos tiene que salir. A veces el mal, la contaminación, a veces te hace que te airees, pero aireaos, pero no pequéis. Job 11, versículo 13 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Amén. El pecado nos acobarda, nos debilita la contaminación, nos debilita la incredulidad, nos debilita la frialdad de este mundo. Y nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor, firmes en el Señor. Saber que el gigante poderoso está con nosotros, dice la palabra de Dios. Pero si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Él tus manos. Veo muchas veces últimamente que la gente levanta poco las manos.
Si no hace falta, mi corazón, Dios lo conoce. Levanta tus manos, extiéndelas hacia el cielo. Yo siempre he contado la historia del gitano, ¿no? Que siempre decía, para mí, para mí, para mí. Y quitaba a los demás, que veía que él con la mano y se ponía al lado de él y decía, no, tú no, para mí, para mí. El gitano quería solamente la bendición para él. Perdonad por el gitano, ¿no? Quizás yo también sea medio gitano, pero él, todo para mí. Y a veces tenemos una actitud, ¿no? Y extendiéremos a él nuestras manos, y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no, yo levantaré mis manos cuando sea limpio de todo. No, levanta tus manos ahora para que seas limpio, para que el agua de Cristo se derrame sobre tu vida, para que digas, yo como un pecador como yo, no sé por qué estoy aquí, pero vengo a que tú me limpies, ¿no? Y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Amén. Erguidos. La iglesia tiene que estar con el rostro levantado. La iglesia no tiene de qué avergonzarse. Aquel que se avergüenza es aquel que algo esconde. Amén. Qué vergüenza podemos tener si Dios lo ve todo. Qué vergüenza ya, si Dios lo ha visto todo y nos ha perdonado. Pues por lo tanto, erguidos, con poder, con autoridad, en el nombre del Señor. Y eso hará que la luz avance y las tinieblas retrocedan. Y serás fuerte y nada temerás. Fortaleza de Cristo. El Señor es nuestra fortaleza. Amén. El Señor es nuestra fuerza. ¿Y de qué vamos a temer? ¿Qué podemos temer en este mundo? ¿Cuál es el miedo que tienes a este mundo? De nada tenemos que tener miedo en este mundo. Y el Señor nos fortalece cada vez que vamos avanzando más, nos va debilitando nuestra carne, para que en esa debilidad la gracia de Dios se manifieste y veamos que somos fuertes en Él, cuando Él se llena nuestra vida. Dice, olvidarás tu miseria, dice, o te acordarás de ello como de agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Amén. Y aquel que tiene la luz de Cristo, aquel que tiene esas nuevas vestiduras blancas, resplandecientes, es el gozo del Señor, es la esperanza de Dios, de ser la iglesia escogida, no una iglesia adulterada. Hemos leído de Jeremías, decía, ¿dónde te metías a fornicar? ¿Dónde te metías a contaminarte? Somos una iglesia escogida que está llena del Señor y resplandece en estos tiempos más que nunca, ¿no? Dice, y tendrás confianza porque hay esperanza. Dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Amén. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante. Y bueno, te sigue hablando, pero te acostarás y no habrá quien te espante, ¿no? Y nos habla del poder de Dios, de la seguridad de la iglesia, de la autoridad de la iglesia. Parece que la iglesia no tiene autoridad en estos tiempos. Parece que no tiene influencia. Tienen influencia pues esas cosas que vemos en el mundo. Es que esto influye mucho. La iglesia tiene poder cuando Dios toma control de la iglesia. Amén. Dios es soberano, Dios está por encima de todo. Y Dios tiene que utilizar a la iglesia como su herramienta, su extensión, su canal, como he dicho antes, su vasija. No sé de qué te quiere utilizar Dios, pero siempre con la santidad de Cristo. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Ponte de pie conmigo si quieres reconocer la palabra y quieres ser pues ese siervo, ese hombre o mujer de Dios revestido con las nuevas vestiduras. Y vamos a tocar una alabanza, una adoración. Hemos escuchado antes la de Revísteme y decía mi esposa, esta mañana ha buscado mis notas y ha sacado de ahí, pero no. Y tenemos que revestirnos. Quizás la ropa que traemos al banquete, pues es una ropa quizás que es una ropa del mundo, que huele a mundo. Y tenemos que lavarnos, y hoy nos estamos lavando ¿con qué? Con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que purifica, que limpia, porque es una palabra de amor, de misericordia, de consuelo, de perdón. Y con esa palabra no hay mancha, no hay pecado que pueda interponerse ante nuestra comunión con Dios. Los sacerdotes no podían entrar delante de la presencia del lugar santísimo si había pecado, si había mancha, si había suciedad.
La palabra nos tiene que limpiar. Es la palabra, la alabanza, la adoración, son esos lavatorios que hay en el patio, en los atrios, para poder lavarnos, para poder limpiarnos, para poder purificarnos, para poder esas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, para poder estar en la presencia de Dios. Y que en esa presencia de Dios el Señor derrame su óleo santo, su aceite. Yo anhelo que el Señor derrame su óleo sobre nuestras vidas. Yo le pido a Dios que no cese el aceite de Dios sobre nuestra vida, porque somos ungidos por el Señor. Su pueblo es un pueblo ungido. Cada uno de los que estamos aquí, el Señor te quiere ungir, quiere derramar su aceite sobre su vida y decirte que eres un escogido, que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti pues para pregonar, ¿no?, la palabra a los cautivos, para sanar a muchos. Señor, Dios mío, santifica la iglesia, Dios mío. Tantas iglesias hay en el mundo, tantos lugares de reunión, tantas denominaciones, tantos lugares donde decimos que es la casa de Dios. Señor, que esa casa no esté vacía, sino que estés tú, Jesús. En vano predicamos, en vano estamos aquí si no estás tú. Señor, queremos estar limpios, queremos estar, Dios mío, apartados. Queremos ser la iglesia escogida, esa iglesia que tú apartaste, que hiciste esa maravilla de escogerla de sus inmundicias. Escogiste lo vil, lo menospreciado, para llevarlo a tu iglesia, a tu casa, para vestirlo, para lavarlo. Esa es tu obra en nuestra vida, Jesús. No queremos volver a mancharnos, no queremos volver del vómito donde tú nos sacaste, Dios. Queremos tener nuestra cabeza alzada a los cielos, levantando nuestras manos, reconociendo que el favor viene de ti, que la vida viene de ti, que todo viene de ti, Jesús. Límpianos del polvo del camino. Límpianos de la contaminación de este mundo. Guárdanos de las tentaciones, de los ataques. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas, Señor. No somos fuertes, no tenemos poder, solamente eres tú el que nos libras de esas emboscadas del diablo, que lo único que quieren es mancharnos. Pero nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Revístenos, Señor. Ponnos vestiduras santas, vestiduras relucientes, vestiduras puras, limpias. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Dios mío. Anhelamos, Dios mío, tu presencia en nuestra vida, Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios, bendice al Señor. Pídele al Señor que te limpie, que te santifique. Oh, Sharabakanda, Vengo a ti, mi buen Señor. Gloria a ti, Jesús. Me presento tal cual soy. Declaramos. Necesito ver tu gracia, de tu amor. Gloria a ti, Dios. Contemplar tu santidad. Puedo ver mi condición y declaro tu Aleluya. Tú estás con nosotros, Señor.
contemplar tu santidad. Puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Aleluya. Señor, derrama tu aceite sobre tus vasijas. Señor, derrama tu unción sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Dios mío. Como dice tu palabra, desde la cabeza hasta los pies. Que baje el óleo santo, Señor. Que baje tu presencia, Señor. Que nos des la gracia para Señor, combatir las guerras, las batallas de este mundo, Señor. Dios mío. Que estemos ungidos para que nuestra palabra, Señor, nuestro testimonio, Señor, vaya, Señor, lleno de tu poder, de tu presencia. Que nuestra obra, Señor, resplandezca, que nuestros hechos, nuestros gestos, nuestra dedicación, Señor, estén iluminados por la lámpara de tu aceite, bendito Dios, Señor. Señor, enciende lámparas que están apagadas. Señor, llena depósitos que están vacíos. Señor, trae ese aceite fresco, nuevo. Señor, renueva ese espíritu recto delante de nosotros. Señor, que vayamos encendidos como antorchas en estos tiempos, que podamos encender a tantos que están apagados, Señor. Danos ese aceite, Señor, con el aroma tuyo, Jesús, con esas hierbas aromáticas que son tu presencia, que es tu mansedumbre, tu humildad, tu misericordia, tu perdón. Señor, que no nos falte, bendito Dios, Señor. Dios mío, que haya unción, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, que estemos ungidos, Señor. Unja a mis hermanos hoy, Señor. A cada hombre, cada mujer que está aquí, dale la gracia, Señor, para pelear la buena batalla, Señor. La gracia para su familia, para con sus hijos, que no se pierdan, que sean de testimonio, Señor. Que tengan palabra viva, palabra de ejemplo, Señor. De poder testificar con autoridad, bendito Dios, Señor. Dios mío, palabra para las personas que están perdidas en este mundo, Señor. Que puedan vernos que estamos llenos de Jesús, llenos del Señor. Que vean esas vestiduras blancas, que vean esa transformación en nuestra vida, Señor. Quita toda mancha, Jesús. Quita todo lo que estorba, bendito Dios, Señor. Quita toda esa piedra que hay en nuestra vida. Quita toda la levadura falsa que hay en nuestras vidas, bendito Dios, Señor. Haznos puros, haznos sinceros delante de ti, Señor. Que podamos ir, Dios mío, pisando escorpiones, Señor, Dios mío, en este mundo. Trae la unción a tu iglesia, Señor. Trae esa llenura del Espíritu Santo, Señor. Tráela, bendito Dios, Señor. La anhelamos, Dios mío. La anhelamos, Señor. Llévate el pecado, Jesús. Llévate la contaminación, Señor. Oh, Señor, lo ponemos en el altar todo. Somos humanos, somos personas, somos carne, Señor. Solamente tu unción es la que obra, Jesús. Aleluya, Señor. Hay una unción Aleluya. aquí. Aleluya. Recibe esa unción. Huyendo sobre mí, guiándome, cambiando. Úngenos, Señor, úngenos, Dios mío, derrama tu esencia, Jesús. Hay una Levanta líderes, Señor. aquí. Levanta pastores. Huyendo sobre mí, guiándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu
llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Señor o estás lleno de algo, no hay nada más que te llene, solamente el Señor. Amén.